Bien, el día de hoy vamos a comenzar con la parte de redes y su definición abstracta. Entonces, la parte de abstracción de una red se le llama grafo, ¿de acuerdo? Entonces, iniciaremos con la parte de teoría de grafos. Debemos entender una red, cualquier red, como un conjunto de dos tipos de elementos, ¿sale? Tenemos por un lado los elementos principales, esos elementos que estamos analizando, los cuales en general dentro de una red se les llama nodo o dentro de la teoría de grafos se les llama vértices, ¿de acuerdo? Y den- además de estos elementos tenemos los elementos que conectan em, los vértices unos con otros, ¿sale? Estos elementos que nos ayudan a formar la red de comunicación entre los diferentes em, nodos, ¿sale? Las cuales se van a llamar aristas, ¿de acuerdo? Esos son los dos elementos que forman a cualquier red y por lo tanto pues a cualquier grafo. Entendiendo que el elemento principal que define a una red o a un grafo son los vértices. Un grafo puede existir sin aristas, pero no puede existir sin vértices. Y por otra parte, las aristas pueden existir, más bien, los vértices pueden existir sin aristas, pero las aristas no pueden existir sin vértices. Es decir, las aristas, como tal, para poder ser definidas, debemos indicar cuáles son los nodos o los vértices en los cuales se encuentra em, conectado, ¿de acuerdo? Las aristas siempre van a tener dos vértices finales, ¿de acuerdo? No necesariamente diferentes, es decir, puede ser el mismo, pero sí, una arista para que exista no puede existir de manera independiente. Es decir, tú puedes tener por aquí un vértice aislado, ¿vale? Pero lo que no puedes tener es una arista sin extremos, ¿de acuerdo? Una arista por sí sola no puede existir, no puede definirse. Entonces, básicamente estos son los dos objetos que tenemos y existen un montón de tipos de redes, redes eléctricas, redes de información, redes sociales, redes de transporte, que en particular, por ejemplo, a nosotros nos interesan mucho las redes de transporte y también de estas redes hay diferentes tipos. Eh, la red de transporte colectivo de la ciudad es una, por ejemplo, la red del metro es otra, em, eh, la red, es que no sé exactamente cómo se llama, pero la red de diferentes vuelos o interconexiones aéreas es otra, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos muchos tipos de redes. En el caso por ejemplo, la red del metro, ¿vale? A ver, pongamos por aquí el metro, mapa del metro. Sale, a ver, en imágenes, una imagen grande. ¿Esta de qué tamaño es? Voy a suponer que este es de buen tamaño. Sí, este es de buen tamaño. Abrir imagen, una pestaña nueva. Esta es una red por sí sola, donde estos elementos que tenemos aquí, cada una de las estaciones son nuestros nodos, ¿de acuerdo? Y las líneas que los conectan son nuestras aristas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos definir una red o un grafo
¿sale? A través de estos dos elementos, que son los vértices que lo forman y las aristas que los unen, ¿de acuerdo? E insisto, tú podrías tener una estación del metro aislada, algo que no se haya terminado de construir, pero no tendrías una red tirada ahí que no conectara nada, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, o en principio dentro de la abstracción de grafos no tendría sentido. La red de rutas aéreas. A ver si hay una por aquí. Creo que hay algunas que son demasiado exageradas, pero pues son, ¿no? Miren, parece que hay más. A ver, por ejemplo, esta de acá. Pero es que se ve muy pequeña, pero esta me gustó más. A ver, esta es otra red, ¿de acuerdo? Parece ser que hace énfasis en este aeropuerto. Y lo que está mostrando es que nuestros vértices en este caso son los aeropuertos y las aristas pues son las rutas que conectan los aeropuertos. ¿Sale? Cualquier objeto o diagrama que ustedes puedan separar en vértices y aristas, lo pueden analizar desde el punto de vista de grafos. De ahí que entender la teoría de grafos, entender cómo nos ayuda a interpretar las redes sea muy importante, porque muchos elementos pueden ser entendidos como grafos. Y lo que vamos a hacer en estos momentos, pues, es hablar un poquito de los elementos que lo componen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con esto. Luego, entonces, si queda más o menos clara la idea de grafo, pues entonces vamos a dar algunas definiciones o algunos em, expresiones que nos permitan asentar esto de lo que estamos hablando. Entonces, un grafo que generalmente pues vamos a definir una letra mayúscula para referirnos a él, o cuando hablemos de él, lo haremos con una letra mayúscula. Un grafo G se compone de dos conjuntos, ¿de acuerdo? Estos dos conjuntos nos deben de quedar más o menos claros, ¿sale? V, un conjunto de objetos llamados vértices, ¿sale? Y E, un conjunto de objetos llamados aristas, ¿sale? De tal manera que, bueno, primero, V debe de ser un conjunto diferente del vacío, es decir, debe de tener al menos un vértice, ¿sale? Ya. Y para todo, o para toda, creo que sería lo mejor, para toda E, es decir, para toda arista, o para todo elemento E que esté en el conjunto de aristas, esto es para decir para toda arista, E se define como un par, ¿sale? No ordenado
de vértices, es decir, U y V, donde U y V son elementos del conjunto de vértices. El conjunto de aristas lo estamos escribiendo con E porque en la literatura donde se habla de grafos, generalmente la literatura que predomina está en inglés. Entonces este es graph, este es vertex y este es edge. ¿De acuerdo? De ahí que se utilice la E para representarlo. Entonces, más que nada es para considerar el por qué se utilizan estos nombres, aunque en realidad, pues por ejemplo, si estamos hablando de el grafo correspondiente al metro, pues podrían decir, M es el conjunto M es el grafo que representa al metro, ¿sale? Y está formado por un conjunto de vértices que los vamos a llamar estaciones, y un conjunto, este es el conjunto de vértices, y un conjunto V de vías, ¿de acuerdo? No sé, o sea, al final del día le pueden dar el nombre que quieran, pero en textos pues van a encontrar que siempre utilizan estos nombres al revés, ¿de acuerdo? Esto nada más es como un ejemplo particular de que pues, ustedes pueden llamarlo como se les antoje, ¿sale? En los libros de texto, pues así lo van a encontrar como G, letras mayúsculas para determinar los grafos, para el conjunto de vértices correspondiente al grafo, que en general le van a poner un subíndice cuando hablen de diferentes grafos al mismo tiempo, y E para el conjunto de sus aristas, ¿sale? Que también le pondrán un subíndice para indicar que están hablando de las aristas correspondientes a ese grafo G. Entonces, en general, se describe así un grafo. Las aristas deben las aristas deben mm, estar expresadas dentro del conjunto como o indicando sus vértices finales. Eso es muy importante para que tengan sentido. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí, ¿sale? Por decir algo, para referirnos a una estación del metro, digamos, eh, Politécnico, pues podríamos escribir nada más en el conjunto de vértices, ¿sale? Otra vez, el conjunto de vértices, podríamos escribir V, acá, V, vértices, podríamos escribir una estación que se llame Candelaria, ¿de acuerdo? Refiriéndonos a esta estación del metro, ¿ya? O podríamos dar otra vez. O podríamos decir V1, que es Candelaria, ¿sale? Y entonces en el conjunto de vértices escribiríamos V1, ¿sale? Ahí sí no tiene mayores problemas. Pero para referirnos a una arista, por ejemplo, la, la vía que conecta Candelaria con San Lázaro, por ejemplo, ahí sí no tendríamos que escribir en el conjunto de aristas, y aquí puedo escribirlo de varias formas. Un par que diga Candelaria, San Lázaro, ¿sale? O podríamos llamar a esta cosa un E1, E2, lo que quieran, ¿de acuerdo? O darle símbolos a estos elementos, ¿sale? Para no escribirlos tan extenso. Es importante que entendamos en estos momentos que
estamos hablando de grafos en general y por lo tanto este par es no ordenado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que no sea ordenado? Que nos da lo mismo tener Candelaria y San Lázaro que San Lázaro y Candelaria. ¿De acuerdo? Para nosotros en estos momentos representará la misma arista. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, lo que también nos está diciendo es que podríamos ir de Candelaria a San Lázaro, de San Lázaro a Candelaria, de manera indistinta, porque esta arista no tiene como tal dirección. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, hasta aquí vamos bien. Ok, a ver, hagamos un ejemplo muy sencillo. Ahí está. Y digamos que estos son el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, vértice 4, vértice 5 y vértice 6. ¿Sale? Entonces, si este grafo se llama G, lo que diríamos es que el grafo está formado por dos conjuntos. Un conjunto V de vértices y un conjunto E de aristas. V, ¿sale? A su vez es un conjunto que está formado por los vértices V1, V2, V3, V4, V5 y V6. ¿Sale? Ya. Ese es V. Ahora, el conjunto de aristas, ¿quién es? Bueno, pues hay que etiquetar o darle nombre a las aristas. Digamos que este es E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7. Entonces, E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7. ¿Sale? Esos son los elementos que conforman al conjunto de aristas, ¿de acuerdo? En estos momentos, los vértices ya están bien definidos y se encuentran dentro del conjunto de vértices. Sin embargo, el conjunto de aristas no ha sido terminado de definir, porque para que nosotros podamos definir una arista, debemos de indicar sus vértices finales, ¿de acuerdo? ¿Sale? Podemos darle nombre, que eso es lo que hemos hecho. Es darle nombre o etiqueta a cada una de las aristas, pero no las hemos definido. ¿Cuándo las definimos? Cuando escribimos, pues E1 es un par formado por vértices finales V1, V6. E2 es un par ordenado que va de V2 a V1. E3 es un par, es una arista que va de V2 a V3. E4 es una arista que va de V5 a V2. ¿Sale? E6 es una arista, es esta de acá, es de 5 a 4, V5 a V4. Y obviamente no sé contar porque después iba E5. ¿Sale? E5 va de V5 a V6. ¿Sale? Y nos falta aquí en la arista 7. 7 que va de dónde a dónde, de V4 a V3. Si se dan cuenta, la forma de definir las aristas, ¿de acuerdo? Es bien sencilla. Simplemente escribes cuáles son los vértices finales. También quiero que observen que no tiene orden. No es que esté el vértice etiquetado con el nombre más pequeño primero y el nombre más grande después. Realmente da lo mismo, ¿sale? Y E1 puede haberle escrito como V1 V6 o V6 V1. También es exactamente lo mismo. Nos da, en ese caso, nos da lo mismo, ¿de acuerdo?
esta es la forma de definir las aristas. Entonces, el conjunto E de aristas se puede describir como, en lugar de escribirlo como lo estamos haciendo ahorita, podríamos escribirlo así, colocando primero a E1, ¿sale? Después el par ordenado correspondiente a E2. Este correspondiente a E3. E4. E5. Ah, no, ese era E6. Este era E5. Y este es E7. ¿De acuerdo? Y ya. Eso es todo lo que necesitamos para definir. ¿Sale? Sin etiquetas para las aristas. Tanto esta forma a través de las etiquetas y la definición de las aristas es correcta, como escribirlo de esta forma. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, los vértices podrán llevar una etiqueta o un nombre. Las aristas podrán llevar una etiqueta, pero cada etiqueta debe estar definido quiénes son los vértices finales. O simplemente como pares ordenados, como pares no ordenados, que indiquen cuáles son los vértices finales de la arista. Y con esto, pues, es información suficiente para poder construir el grafo de manera abstracta. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No. Bien. No. Ay, me espantó. Ok, bueno. Vamos a hablar de un par de conceptos que se le asocian a los grafos, ¿de acuerdo? Y esos conceptos tienen que ver con cuántos aristas tiene y cuántos vértices tiene. Entonces, llamamos orden del grafo al número de aristas, al número de, no es cierto, al número de vértices y tamaño al número de aristas que contiene. ¿Sale? Este grafo de aquí, este gem, ¿sale? Este orden, ¿cuántos vértices tiene? Tiene 6. Y tamaño 7. ¿Sale? Entonces, eso nos va a dar pues una primera idea de qué tan grande es, ¿de acuerdo? Es decir, si decimos, tenemos un grafo de orden 6, ya mentalmente decimos, tiene 6 vértices. Quién sabe cómo estén acomodados, pero son 6 vértices. Y tamaño 7, y hay 7 líneas que los conectan. No sé cómo, ¿sale? Pero sí sé que los conectan. ¿De acuerdo? Y esa es la idea de estas dos definiciones. Si nos dicen orden 20, bueno, pues ya son 20 puntitos. ¿Sale? Si nos dicen tamaño 70, hay muchas cosas que los conectan, pero pues, es posible. ¿De acuerdo? Entonces ya más o menos eso nos da una idea de qué tan grande es el grafo. El orden nos define cuántos vértices tiene, el tamaño nos dice cuántas aristas.
El orden más pequeño para un grafo es 1. No tenemos orden 0, ¿sale? Porque el conjunto de vértices no puede ser vacío. Si es vacío, no existe grafo. Y el tamaño sí puede ser 0, ¿de acuerdo? Sí podemos tener un conjunto de aristas vacías, ¿de acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, problemas? No, no hay dudas. Ok, perfecto. Pues vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos en unos minutos, ¿de acuerdo?